Buenos días, vamos a iniciar nuestra clase, una de las últimas sesiones de esta clase de Antiguo Testamento. Tres libros poéticos, sí, Antiguo Testamento, tres libros poéticos. Am, y vamos hoy a iniciar con el libro de Eclesiastés. Vamos a estar viendo este libro que que tiene que ver con parte de la literatura entonces de sabiduría. Ujú. Muy bien. Ahora, eh, una de las cosas que podemos decir con este libro es que en su escritura se nota mucha la influencia de palabras, de gramática, de ortografía, de pueblos alrededor de Israel, de pueblos cananitas, fenicios, de manera muy puntual, y el uso del arameo. Entonces, esto ha hecho que se empiece, que el libro de Eclesiastés sea muy disputado en cuanto a su paternidad. Es decir, en cuanto a que quién lo escribió, se dice, bueno, es que por la manera en que está está escrito, no podemos ubicarlo en la época salomónica. El asunto es de que tampoco se puede ubicar en otra época que no sea esa. Algunos han intentado ubicarlo en la época posexílica. Sin embargo, el uso del lenguaje y la ortografía y todo eso no corresponde ni con Nehemías, ni con Esther, ni con ninguno de los profetas y escritos posexílicos. Entonces, lo más cercano entonces es considerarlo que el autor entonces es Salomón. Eso es lo, este, lo que nosotros mejor podemos hacer al respecto. ¿Ok? Pensar que fue Salomón quien escribió el libro. Ahora, el libro mismo dice que es de Salomón. Bueno, no dice que es de Salomón, literalmente. Perdón. No dice que no usa el término Salomón de manera literal, pero sí dice que es de el hijo de David, y luego dice que reinó sobre Israel, y luego dice que fue más rico que cualquiera, y luego dice que fue más sabio que cualquiera, y todas esas características nos hacen pensar en Salomón. No podemos pensar en nadie más, porque la misma Biblia nos dice que Salomón, fue el hombre más sabio y fue el hombre más rico que ha existido. Y así se identifica el Eclesiastés a sí mismo. Por lo tanto, entonces nosotros debemos concluir o podemos concluir que en realidad este libro fue escrito por Salomón. Así es que estamos entonces hablando de que Salomón escribió este escrito más o menos por ahí del siglo X. Va a escribir Salomón esto. Se identifica a sí mismo como el predicador, Cogelet, y la traducción a la Septuaginta traduce Cogelet como Eclesiastés, de donde viene la palabra eclesia también, o sea, un predicador. Entonces, por eso es que para nosotros el libro se llama Eclesiastés, o también es el libro del predicador. Y ya la fecha propuesta entonces es el siglo X, en el año 931 más o menos es la fecha en que se da a conocer, se da como fecha probable para
para este libro. Entonces, Eclesiastés viene de eclesia y la terminación tes, que indica uno que se dedica, ¿no?, a estar en la iglesia, la actividad de predicador, uno que llama a la asamblea, un orador. Para nosotros sería un orador, ¿no? El libro de Eclesiastés, en cuanto a algunas cuestiones gramaticales, tiene mucho parecido al Cantar de los Cantares, que ese también está atribuido a Salomón. Por lo tanto, esas evidencias a nosotros nos dicen que fue escrito por Salomón. El tiempo en el que fue escrito, ya dijimos, el año 10º, 931 más o menos. ¿Cuál es el contexto de este tiempo? Si decimos que es de Salomón, entonces debemos hablar de que en esa época Israel estaba viviendo una época de prosperidad. Si nosotros leemos allá en Reyes, podemos ver que se dice que la plata y el oro era algo que abundaba en Israel, ¿no? Abundaba en Israel. Era un tiempo de mucha prosperidad, y la prosperidad económica entonces fue aprovechada, sobre todo por Salomón, para desarrollar el pensamiento literario. Él se dedicó a la sabiduría, él se dedicó a escribir proverbios, escribió no sé cuántos miles de proverbios y canciones y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, él se dedica a eso, tiene muchas ventajas en cuanto a que su época, por todo lo que David hizo antes, su época es una época de paz, una época de prosperidad. Entonces, esto permite que haya un auge en las artes y sobre todo en la literatura sapiencial. Es en la época de Salomón en que hay este gran auge, ¿no?, en la cultura, en la cuestión de la literatura y todo eso. Y Salomón demostró ser un eficiente administrador del reino, constituyó gobernadores y todo eso. Poco a poco se fue volviendo un dictador, ¿no? Porque al final de su época la gente ya no quiere, ¿no? Está muy cansada de todo lo que él ha hecho. Pero entonces el rey Salomón aprovecha todas estas ventajas y entonces él se convierte en una persona pues que se dedica a la cuestión de las artes, de la cultura y sobre todo de la sabiduría, ¿no? Eso es lo que podemos decir en cuanto al autor y la fecha. En cuanto al propósito del libro, el propósito del libro dice que quiere enseñar que las actividades normales de la vida, cuando uno se ocupa de ellas olvidándose de su creador y su deber hacia él, son vanidad. También podemos decir que el discurso del predicador se ocupa de encontrar el sentido de la vida, el significado de la vida. ¿Qué es lo que él quiere descubrir? Es dónde está el sentido de la vida. Su propósito finalmente, en cuanto a su enseñanza final, es que el propósito está en Dios. Lo vamos a hacer de una vez. Pero él quiere, en todo su discurso, él está buscando el propósito de la vida. ¿Qué le da propósito a la vida? ¿Qué hace que la vida tenga sentido? Esas son las preguntas que se va a estar haciendo. Va a usar un método de sabiduría reflexiva o especulativa, es decir, él va a proponer soluciones y luego las va a probar y finalmente va a decir si tuvieron resultado o no tuvieron resultado. La obra va a ser está compuesto por una serie de reflexiones que van a ir tocando ciertos tópicos. Sin embargo, la idea que ya el Eclesiastés tiene, el predicador tiene, Salomón tiene, es que la vida tiene muchos contrasentidos y que la vida finalmente es vana. Y va a discurrir sobre eso. Va a estar hablando de diferentes tópicos, pero él ya tiene ya tiene su respuesta. Y siempre nos va a estar diciendo que al final de cuentas todo es vanidad. Es decir, no tiene sentido, no tiene propósito. Va a mezclar dentro de su discurso experiencias personales. En algunos momentos va a decir que él acumuló mucha plata, oro
otras veces va a decir que dedicó su vida al placer y cosas así. Entonces, él va a hacer esto para aprobar su punto. La vida es vana, no tiene sentido, no tiene propósito. Va a ir poco a poco exponiendo diferentes puntos de vista con respecto a su tema, ¿no? Gracias. Va a exponer diferentes puntos de vista con respecto a su tema. Va a hablar acerca de la vanidad de la ciencia, va a hablar acerca de la vanidad de los placeres, va a hablar acerca de la vanidad de la sabiduría, va a hablar acerca de la vanidad del esfuerzo en el trabajo, va a hablar acerca de que hay cierto determinismo en la vida, es decir, él dice finalmente que hay cosas que ya son como son y tú no las puedes cambiar. Él va a exponer una idea de cierto determinismo. De hecho, va a llegar a un punto, salud, va a llegar a un punto donde su pesimismo va a ser tal que va a llegar a decir que no hay diferencia entre un hombre y un animal. Y él va a decir que es lo mismo un hombre muerto que un animal muerto. Y que vale lo mismo león muerto que perro muerto. Y ya ese es un pesimismo muy no sé si es un pesimismo o es cinismo, ¿no? Lo que va a estar diciendo ahí. Va a burlarse de aquellos que se afanan en la vida por obtener riquezas. Y va a decir que para qué lo hacen si finalmente se van a morir y no saben si el que va a seguir las va a cuidar o se las va a malgastar. Dice, eso es vanidad. Entonces, todo su discurso finalmente lo va a llevar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La vida solo tiene sentido en Dios. Y ese es su propósito. Él quiere demostrar que la vida solo tiene sentido en Dios. Ahora, hay 3 libros que se atribuyen a Salomón: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muchos especulan lo siguiente y dicen, ¿qué edad tenía Salomón cuando escribió los Proverbios? ¿Qué edad tenía Salomón cuando escribió Cantares? ¿Y qué edad tenía Salomón cuando escribió Eclesiastés? Se piensa que Salomón era muy joven cuando escribió Cantares. Por eso habla del amor con una pasión casi juvenil. Se piensa que escribió Proverbios más o menos en su edad madura, cuando todavía no había apostatado de la fe. Recuerden que él se convierte en un apóstata, sigue otros dioses. Y que más o menos antes de esa época él va a escribir sus proverbios. Y se dice que Eclesiastés lo escribe ya en su ancianidad, cuando está a punto ya muy cerca de morir. Y algunos consideran, porque la Biblia no dice si él se arrepintió o no de sus pecados. Algunos consideran que Eclesiastés es como su escrito de penitencia. Es como que al final de sus días él está haciendo una confesión de lo que fue su vida y está haciendo su penitencia, y por eso su conclusión final dirigida al joven es: joven, la vida solamente tiene sentido en Dios. Te lo dice Salomón, no yo, te lo dice un viejo que ha vivido de esta manera y que esta es la solución final, solamente en Dios. Eso es lo que está diciendo. Si esto es así, si Eclesiastés fue escrito por Salomón en su época final, ya casi para morir, en su ancianidad, y parece ser que el tono del libro es así, es de alguien que ya está desencantado de la vida, que ya lo hizo todo y finalmente concluye que solamente hay sentido en Dios. Si esto es así, entonces podemos afirmar que Salomón sí se arrepintió de sus pecados. Y segundo, podemos afirmar entonces que este libro es como el testamento de Salomón con respecto al valor de la vida. ¿Dónde está el verdadero valor de la vida?
Y por eso la conclusión es que es en Dios. Ahora, otra vez, ¿por qué se dirige al joven al final? Sí, por lo que hemos dicho con Proverbios, ¿no? En el pensamiento de Salomón, Salomón quiere evitarle los dolores de cabeza al joven. Y le dice, ya dije, ya pasé por todo esto. Y te quiero decir una cosa, ahí no está el sentido de la vida, solamente está en Dios. Entonces, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Han escuchado ese proverbio? Yo digo que hay cosas que sí debemos experimentar en cabeza ajena. Es decir, si hay alguien más grande o con mayor experiencia que tú, alguien que ha pasado por donde tú apenas vas a pasar, y esa persona te dice, mira, por aquí no vayas porque el camino es complicado, pues no vayas. Simple y sencillamente no vayas. Escucha la voz de aquel que ya fue por ese camino, que ya pasó por ahí y te dice no vayas. Hay por ahí un conferencista, ¿no?, que pone la siguiente ilustración, hablando de lo necio que somos a veces nosotros. Él dice, si nosotros vamos subiendo si yo voy subiendo una montaña, o si vamos subiendo una montaña, y cuando vamos subiendo, una persona viene de bajada, todo ensangretado, todo picado, todo raspado, y te dice, no hay camino por ahí, ¿qué es lo más sabio que debes hacer? Pues creerle, decirle, pues sí, no hay camino por ahí. Dice, pero ¿qué es lo que hacemos generalmente? Decimos, ¿cómo que no? Si yo lo voy a encontrar, y te vas. Y al rato regresas, raspado, arañado, espinado, y dices, sí es cierto, no hay camino. ¿No? Entonces, más o menos es lo que está haciendo Salomón con Eclesiastés. Está tratando de decirnos, estos no son caminos para encontrar el significado de la vida. Estos no son caminos, por aquí no puedes ir. Si quieres ir, de una vez te digo, no vas a encontrar lo que estás buscando. Entonces, de eso se trata la sabiduría. La sabiduría se trata de que aquel que escucha el consejo del sabio pueda tomar las mejores decisiones que lo van a llevar a vivir una vida más plena. Y si Salomón nos está diciendo que el sentido de la vida no está en todas las cosas que él menciona en su libro, haríamos muy bien en tomar en cuenta su consejo. Haríamos muy bien. O por lo menos es lo que pienso yo. ¿Ustedes qué piensan? ¿O no piensan? También si no piensan, pues no piensan. Uh-huh. Ok. ¿Cómo se interpreta el libro? Perdón, porque sucedió que no terminé de desayunar. A los hermanos que nos van a ver después en línea van a decir, no desayunó. Ok, evite los abusos de la literatura sapiencial. Es decir, muchas veces la literatura sapiencial nosotros la solemos leer solo en parte, es decir, descontextualizado. No leemos el contexto. Ese es un problema con proverbios, por ejemplo. Si tú lees solamente un proverbio y de ahí tratas de sacar una enseñanza sin considerar todo el consejo de proverbios sobre ese tema y después todo el consejo de la Biblia, puedes llegar a sacar o a tener una conclusión equivocada. Así es que necesitamos leer todo el contexto. Se suelen entender mal las palabras y categorías de la sabiduría, así como sus estilos y modos literarios. Es decir, ya dijimos que la sabiduría va a usar a veces lenguaje poético. Y a veces nosotros no entendemos eso. Es más, voy a poner un ejemplo. ¿Alguien tiene Reina Valera? Luego todo el mundo Reina Valera. Qué barbaridad. Sí, está bien, está bien. Es la buena, es la buena. Es la que usó Pablo. Ok, nada más déjenme buscar el pasaje en NBI. Esa no usó Pablo, pero la uso yo. Y luego alguien me va a ayudar a leerlo en Reina Valera.
Ujú. Alguien lea Proverbios 7:6. Ajá. Ok. ¿Qué es celosía? Ujú, ujú. Exacto. Celosía es el marco de una ventana. O es una ventana. Se le llama celosía a una ventana, una mirilla. Ok. Ahora, yo escuché una vez una predicación en ese texto y el hermano que estaba predicando dijo que estaba mirando a través de su ventana por su celosía, porque él estaba mirando con celos. Celosía le sonó a celos y entonces dijo, por sus celos. Y empezó a dar una explicación que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo aquí. Entonces, tengamos cuidado con entender las palabras, porque a veces no las entendemos en su contexto correcto. Recuerden que la literatura poética y la literatura de sabiduría, o las palabras que se van a usar ahí, los discursos que van a ser dichos, van a estar muy adornados, porque es poético. Entonces, no entendamos mal las palabras. No entendamos mal las categorías ni los estilos de sabiduría, o sea, estamos hablando de paralelismos, estamos hablando, es una ironía, ¿qué es lo que está usando el sabio para transmitir su idea? ¿Ok? Se suele perder el hilo del argumento. Para que nosotros podamos interpretar bien Eclesiastés, otras cosas que necesitamos hacer es seguir el hilo de su argumentación. De repente nos perdemos con eso. Y se nos olvida que él tiene un propósito y que en todo el libro va siguiendo una argumentación y que lo que nos está poniendo en el transcurso de su discurso son ejemplos con los cuales él quiere probar su argumentación. Entonces no podemos perder eso. Por eso es que, por ejemplo, cuando se habla de que mejores son dos que uno y que se usa para el contexto del matrimonio, desde mi perspectiva, ese pasaje está descontextualizado al momento de usarlo en el contexto del matrimonio. Aunque sí pareciera que habla del matrimonio, pues, en la parte donde que si se duermen juntos se van a calentar. Y uno diría, bueno, pues ahí no puede ser de otra manera más que están casados. Pero los que han ido a acampar saben que entre más estén en una tienda de campaña, más calentito duermes. A que si estás, ¿o no, David? Este, a que estés tú solo en una tienda de campaña, ¿no? Entonces, y me parece que está sacado del contexto, porque hemos perdido la argumentación. O por ejemplo, eh, hay un grupo por ahí, no evangélico, una secta, que ha sacado de Eclesiastés una enseñanza con respecto de que el hombre no tiene espíritu, no tiene alma, porque ahí dice que cuando el hombre se muere, se va al hoyo y ya se acabó, igual que se va un perro muerto. Y se le olvida que en el mismo libro de Eclesiastés, más adelante va a decir, porque el hombre vuelve a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces no está negando, en este pasaje donde dice que el hombre se va al hoyo y ahí se acabó su vida, no está diciendo que no exista el alma ni el espíritu. Está diciendo otra cosa, porque más adelante va a decir lo contrario. Entonces, si tú pierdes el hilo de la argumentación y no lees completo su contexto, vas a llegar a conclusiones equivocadas. Ahora, no solamente con Eclesiastés, eso es con toda la Biblia, pero estamos hablando aquí de Eclesiastés. Ok. Aquí está. Pautas orientadoras de la interpretación. Entender el mensaje del libro considerando su posición dentro del movimiento progresivo que la revelación tiene.
¿Han escuchado ustedes el concepto de revelación progresiva? ¿Sí? ¿En qué consiste la revelación progresiva? Ujú. Sí, la revelación progresiva quiere decir que Dios se ha dado a conocer al hombre poco a poco. El ejemplo es un ejemplo que nosotros podríamos decir, imagínense ustedes que Dios hubiera agarrado a Moisés, lo hubiera sentado y le hubiera contado de Génesis hasta Apocalipsis. Moisés no hubiera entendido. Solamente se dio a conocer a Moisés en lo que tenía que saber Moisés. Y poco a poco fue dando su revelación hasta que se completó el canon y hasta que vino Jesús y Él es la máxima revelación de Dios que nosotros tenemos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Entonces, la revelación de Dios es progresiva, es poco a poco. Entonces, nosotros debemos entender que este libro, por ejemplo, Eclesiastés, está dentro de ese movimiento progresivo de la revelación, es decir, no lo entiende todo y no lo ha conocido todo de Dios. Y así es como nosotros debemos interpretarlo. Nosotros no podemos pretender que Eclesiastés conteste preguntas en el mismo sentido que las contesta el Nuevo Testamento, porque no es su momento, teológicamente hablando, no es el momento en que debe ser contestadas esas preguntas de esa manera, porque no tiene la información teológica. Ahora, siendo que nosotros sí tenemos esa información teológica, no nos debemos permitir entonces interpretar inadecuadamente este texto. Debemos interpretarlo en su contexto histórico, en su contexto cultural y en su contexto teológico. Y luego las conclusiones a las que lleguemos debemos analizarlas a la luz de todo nuestro conocimiento teológico, siendo que nosotros ya conocemos la revelación completa. ¿Sí? Entonces, hagamos eso, hermanos. Hagamos eso. Ahora, el predicador va a presentar contradicciones en la existencia humana en todos sus aspectos. Esa es la manera en que él va a estar discurriendo todo lo que nos quiere decir. Va a estar presentando las contradicciones de la vida. Entonces, en ese sentido, debemos entender. Y la otra es que el predicador plantea sinceramente sus aprehensiones y opiniones frente a la vida tal como él la percibió. O sea, él está hablando de cómo él entiende la vida y cómo la está percibiendo. Que es algo que tú y yo hacemos de repente, ¿no? También. Tú das tu opinión de cómo es la vida. Dicen en mi rancho, cada quien habla de acuerdo a cómo le va en la feria, ¿no? Y entonces tú dices, es que la vida es así. Bueno, es que así ha sido para ti la vida. No es que la vida sea así en general, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el Eclesiastés. Él está dando su opinión desde su perspectiva de cómo ha sido la vida para él y desde sus preocupaciones. Debemos entender que este hombre, es un pensador, es un filósofo. Le gusta analizar, pensar, racionalizar con respecto a la vida. Hay algunos que no se preocupan por eso y parece que son más felices. Es decir, van por la vida, ni les interesa cómo va la vida, de ellos viven y punto. Y no se plantean preguntas tan profundas, ¿no? Digo, sí hay momentos en que todo mundo se plantea preguntas existenciales, que es más o menos lo que está resolviendo aquí el Eclesiastés, pero hay algunos que se las plantean con mayor rigor que otros, pues me refiero, ¿no? Tú tienes una pregunta existencial, un problema, una duda existencial, pero te ponen una tlayuda enfrente y se te olvida, pues, ¿no? O sea, sí. No dejas de comer tlayudas nomás porque tienes dudas existenciales. Hay otros que sí dejan de comer tlayudas, ¿no? Y me parece que Salomón era uno de esos, era de los que tenía que resolver sus dudas intelectuales, ¿no? Entonces, debemos entender eso también.